Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Muchas gracias a los que ya nos están acompañando. Les pedimos disculpas por algún problemita técnico que tuvimos con el tema de la contraseña que agregamos durante el fin de semana y nos olvidamos de pasárselas a unos cuantos, pero bueno, ya estamos conectados y bueno, seguirán sumando los que faltan y para los que no, la grabación de esta actividad va a quedar disponible. Es un gusto para nosotros, además de, como siempre les decimos, estar realizando por primera vez en Uruguay el Euromodelo Joven, este programa que ha funcionado tan bien en muchos países de América Latina, este programa que promueve los valores europeos, los valores de la democracia, de la participación política, del involucramiento entre los jóvenes universitarios. Bueno, estar tratando hoy, en el día de hoy, tener una sesión especial para compartir y discutir con panelistas de tan excelente nivel el tema, que es el tema que se eligió para el Euromodelo de este año, que es el tema del cambio climático, el desafío del cambio climático para la Unión Europea, pero claramente es el desafío del cambio climático para el planeta todo. Sin extenderme más, voy a darle la palabra a Tomás Pospisil, jefe de la sección política de la Unión Europea en Uruguay, quien va a presentar, va a dar las palabras de bienvenida y va a presentar a los muy buenos panelistas con los que contamos hoy. Tomás. Gracias, Agustín. Muy buenos días. En la mañana de hoy les proponemos hablar sobre el tema que debatirán en las comisiones y en el plenario del Euromodelo, el cambio climático. El cambio climático es un desafío global y como tal requiere una respuesta global. En este sentido, la Unión Europea ha sido un fuerte impulsor del Acuerdo de París y trabaja activamente en los foros multilaterales y mediante los instrumentos de cooperación para promover la acción contra el cambio climático. Los retos actuales en materia de clima y de medio ambiente exigen una respuesta urgente y ambiciosa. Por este motivo, la Unión Europea se ha comprometido con la neutralidad climática en el año 2050 y lanzó la iniciativa del Green Deal o Pacto Verde Europeo para acompañar el intercambio de conocimiento, tecnología e inversiones. Finalmente, me gustaría destacar la relevancia que cobra el tema para Uruguay con la reciente creación del Ministerio de Ambiente. La colaboración entre la Unión Europea y Uruguay en materia de política medioambiental y la lucha contra el cambio climático tiene una importante trayectoria. Coincidimos en reconocer la emergencia climática y en la necesidad de incorporar el concepto de desarrollo sostenible en la transversalidad de las políticas públicas. Quiero además dar un especial agradecimiento a nuestros colegas de la sede por acompañarnos hoy con nosotros aquí en el webinario. Expertos en la temática, señor Ismo Ulvila, señor Manuel Carbono Yebra y María Yarbio, por su participación en el webinar de hoy. Muchas gracias. Agustín, te paso la palabra. Muchas gracias, Tomás. Gustos de todos los que estamos aquí en Uruguay, siendo parte de alguna forma de este programa de la Unión Europea en nuestro país. Bueno, sin extendernos mucho más, voy a darle la palabra al primer expositor que trajimos especialmente para hoy, que se conecta desde Bruselas. Pido disculpas desde ya si pronuncio mal el nombre o el apellido. Ismo Ulvila tiene una larga experiencia en el servicio diplomático, en el desarrollo y la implementación de políticas climáticas y cooperación para el desarrollo. Desde el año 2003 trabaja en la Unión Europea, ha sido designado en varias embajadas de la Unión Europea como consejero técnico y jefe de cooperación. Desde 2012 su trabajo se centra exclusivamente en el diseño y la implementación de las políticas climáticas de la Unión Europea dentro de la Unión y en el contexto internacional. Es representante de la Unión Europea ante el Comité Permanente de Finanzas de la CMNUCC, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Antes de unirse a la Unión Europea, trabajó en el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, implementando desde sus comienzos los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. Ismo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y si te parece yo te voy a ir pasando la presentación, tú simplemente me indicás. Muy bien, muchísimas gracias y buenos días a todos los colegas y los que nos escuchan en América y buenas tardes a todos los colegas aquí en Europa. Como ya los colegas han dicho, vamos a tener 3 presentaciones y a mí me toca de hablar un poco de objetivos más generales
en qué es el Pacto Verde Europeo y cuáles son las líneas gruesas en cómo nosotros vamos a implementar nuestras políticas climáticas entre ahora y con el norte hacia 2050. Luego mis colegas Manuel van a hablar, aterrizando el tema un poco más, van a hablar del tema de adaptación, tanto en Europa como en América, y luego nuestra colega María de los asuntos muy concretos en cómo cooperamos y cómo está funcionando nuestro instrumento Euroclima, que es el flagship, la herramienta clave que tenemos para los 18 países en América Latina. Pero bueno, ya en el interés del tiempo vamos a atacar mis láminas. Tengo un montón de láminas que contienen información, yo diría, abundante sobre nuestros planes y no creo que voy a repetir todo lo que está escrito, sino voy a intentar saltar un poco según los temas de interés y obviamente damos la bienvenida a todas las preguntas después de la presentación o si les surge alguna cosa muy importante mientras que estoy hablando. Estoy intentando ver si sale algo en el chat. El mensaje principal en todo lo que voy a decir dentro de la próxima más o menos media hora es que ya no podemos tener la marcha por detrás. Si queremos actuar, si queremos frenar el cambio climático y si queremos implementar el Acuerdo de París, el tiempo de actuar es ahora. Y el año 2050 está llegando rapidito, es justo atrás de la esquina. Es solo desde hoy el día. Quiere decir que cualquier inversión que nosotros decidimos de hacer, de implementar hoy, aún estará con nosotros en 2050. Y por lo tanto, tiene que ser resiliente y tiene que ser sostenible y tiene que cumplir con nuestros objetivos hacia 2050. Por eso todo eso nos urge. Ahora, vamos para la siguiente página, siguiente lámina, por favor. Esa una más. Aquí lo que yo quisiera destacar, sí, gracias, pare por allá. Aquí lo que yo quisiera destacar de esta lámina es ya en la derecha, creo que es de The Economist, el diario británico, pero eso creo que cuenta en una sola imagen bastante bien el desafío que tenemos. Tenemos la pandemia que nos toca a todos. Luego tenemos lo que podemos observar, el crisis económico, la recesión en casi todas las partes del mundo, pero sobre todo tenemos esa amenaza de la tercera ola gigantesca que nos tocará también todos, el cambio climático. Y eso también muestran las encuestas globales que se han hecho en varios países, que a pesar de toda esa preocupación por salud, por la preocupación económica, la mayor parte, más o menos 2/3 partes de la población mundial aún piensa que el riesgo del cambio climático es el mayor de todos esos riesgos. Y así también muestran las encuestas aquí en Europa, que de hecho más o menos nosotros como la Comisión Europea, quien plan con los miembros y el Parlamento Europeo deciden conjuntamente hemos propuesto y cómo vamos a legislar todo esto para que quede realmente asegurada nuestra acción entre ahora 2030 y hacia 2050.
también somos muy orgullosos por el hecho que estamos liderando la acción global. Nosotros somos el continente, bueno, casi todo el continente, que hasta ahora ya ha cortado sus emisiones por más o menos 25%, mientras que nuestro Producto Interno Bruto ha aumentado por casi 65%. Entonces, hemos logrado lo que en inglés se llama coupling, desacoplamiento, supongo que es la palabra en el español, donde hemos podido aumentar la actividad económica, hemos podido ya arrancar con esta transición sin que pase lo que siempre ha pasado antes. Quiere decir que aumentan las emisiones, aumenta el uso de energía, que es muy bien observado, muy bien constatado a través de diferentes mediciones. ¿Sí? Y también lo que hay que destacar de esta lámina es también una observación según el Panel Internacional sobre el Cambio Climático, que de hecho el calentamiento global ya ha alcanzado encima de 1 grado Celsius y que si queremos realmente alcanzar con el objetivo principal del Acuerdo de París de frenar ese aumento de temperatura a 1.5 grados, nos queda una ventanilla muy estrecha, de más o menos 10 años, tal vez menos, de implementar para que esté de nuevo en esa curva que en el futuro nos permite quedar con el calentamiento. Y por eso nosotros también, como la ciencia ha avanzado tanto en los últimos años, por eso nosotros Ismo, perdón que te interrumpa. Estamos ahora aumentando nuestra contribución. En la cual existe algo que se llaman las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas. Y allá la Unión Europea, según toda la evidencia científica que ahora tenemos, estamos aumentando nuestra contribución de 40% de reducción hacia como mínimo 55% de reducción en el año 2030, comparando con la línea de base que sale desde 1990. Y nosotros en nuestros modelos hemos calculado que ese aumento de la ambición, a lo que Tomás acabó de mencionar, lo que es el objetivo final de realizar la neutralidad climática en el año 2050. Y también estamos muy satisfechos por el hecho que después de ese compromiso que la Unión Europea ha asumido desde hace ya casi un año a nivel político, hay muchísimos otros países o economías, grandes economías, quienes también han asumido mismo tipo de compromisos. Tenemos el compromiso de Japón por la neutralidad de carbono en 2050, de Corea del Sur, China, que está comprometiéndose a tener el mismo tipo de objetivo más o menos en el año 2060. Entonces, estamos en un camino con una onda muy positiva, donde aún más y más países G20 y también otras economías emergentes están asumiendo ese tipo de compromisos. Todo eso va a necesitar millones de euros de inversión, que voy a explicar en un momento, que se necesita también toda esa legislación y sobre todo señales a los inversionistas para darles un mensaje que les está esperando. Siguiente, por favor. Ismo, aprovecho, ¿me escuchás? Te quería pedir, quizás se nos cortó el audio en un momento, quizás sea bueno que apagues la cámara y solo te escuchemos la voz para que el audio sea un poco más fluido, porque se cortaba en algunos momentos. Vale. Perfecto. Voy con la siguiente. Sí. Un par de observaciones de esa lámina.
lamentamos que bastante del texto está en inglés, pero fue difícil de traducir todo. Pero el mensaje el primer mensaje de esa página es que la transición con el tema de la biodiversidad y tenemos que ser muy también exigentes con el tema de la polución y el uso de tóxicos. Eso es el Pacto Verde. No es solo nuestro compromiso formal por las Naciones Unidas de alcanzar nuestras metas de menos 55 en el año 2030 y más tarde cero, pero es también un compromiso por la sociedad europea de asegurar que vamos a alcanzar con esa transición. En el mismo camino, tampoco queremos que nadie se quede atrás. Por eso estamos metiendo en función algo que se llama el Fondo de la Transición Justa, Just Transition Fund en inglés, que figura como un componente político y también por la solidaridad entre las regiones de la Unión Europea, donde habrá regiones que no pueden aprovechar completamente por esa transición. Si yo soy de una región que produzca carbono en Europa o si yo soy de una región que produce muchos coches aún utilizando gasolina, tengo que pensar cómo me voy a transitar a un camino más sostenible. Y a través de ese fondo también estaremos ayudando a todos los ciudadanos europeos de formar parte de esa transición. Y también habrá una propuesta de la Comisión Europea muy brevemente sobre cómo todos los ciudadanos europeos pueden volver de ser embajadores por nuestra acción climática. O sea, habrá un pacto europeo sobre el cambio climático, tanto por los ciudadanos como la sociedad civil y empresas que puedan cooperar con nosotros a promover a su nivel esa transición. Y a través de todo eso queremos que la Unión Europea siga siendo como líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, eso es un resumen hasta ahora. Muy brevemente, entonces, repito nuestra ambición aumentada hacia 55% de reducción por debajo de la línea de base de 1990, que es el objetivo más ambicioso que cualquier país industrializado aún se ha mencionado. Siguiente. ¿Y por qué lo hacemos en ese momento? Porque está en las líneas políticas de la nueva Comisión Europea que comenzó sus funciones hace un año y porque tenemos esa ciencia climática que el panel internacional sobre el cambio climático nos ha otorgado. Había una actualización de su último reporte científico hace un par de años, más o menos, menos que 2 años, y ahora estamos respondiendo a esa demanda científica. Siguiente. Aquí nos vemos qué significa esa obligación por todos los sectores de contribuir. Primero, lo que se puede observar aquí es el desacoplamiento que mencioné. Quiere decir que nuestro PIB desde 1990 ha aumentado hasta hoy 65% y ya hemos cortado nuestras emisiones por 25%. Pero obviamente no estamos aún muy satisfechos con esos éxitos, sino estamos preparando a través de ese Pacto Verde el objetivo cero hacia 2050. Y como se puede observar a través de diferentes colores que están allá, hemos también a través de nuestros modelos estimado cuál tiene que ser la contribución de todos los diferentes sectores. Y como también se puede ver es que hay sectores donde esa transición va a tocar bastante duro, como en el sector de transporte, por ejemplo, que hasta ahora no ha
reducido mucho sus emisiones. Y otro también sector que aún no ha podido mucho reducir sus emisiones es el sector agrícola. Siguiente. Hablando un poco de cuáles van a ser beneficios de todo esto. Ya tenemos bastante evidencia de algunos países miembros, como por ejemplo Alemania, donde esa transición energética ha generado millones de empleos. Nosotros estimamos que vamos a tener el mismo tipo de impacto en todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Un otro impacto bastante tangible va a ser la reducción en nuestra factura de importación de combustibles fósiles. Hoy en el día, esa factura es más o menos al mismo nivel que nuestro excedente comercial de la industria que manufactura todos los coches, química y lo que sea que la Unión Europea exporta. Entonces, estimamos que vamos a poder ahorrar como mínimo 100.000 millones de euros de esa factura de combustibles, que sería una cuarta parte. Y cuando se calcula los ahorros cumulativos, estamos hablando de una cifra en la altura de 3 millones de millones. O sea, trillón euros acumulativos. Es enorme la cantidad de ese ahorro que se podría utilizar para la inversión europea a vez de utilizar, de pagar nuestra factura de combustibles importados. Y también un tercer beneficio muy grande es la disminución muy importante de la contaminación atmosférica. Tenemos más o menos 500.000 de ciudadanos europeos que mueren cada año por la mala calidad de aire. Eso no es permitible, es una cifra absolutamente tremenda. Y a través de esa descarbonización que nosotros estamos acelerando, también estamos directamente mejorando nuestra calidad de aire. Y por último, nosotros estimamos que esa transición va a brindar beneficios de competitividad, beneficios económicos por la economía europea y por sus empresas que están allá compitiendo en el mercado internacional. Siguiente. Voy a tocar así más en detalle, pero más o menos brevemente, 3 sectores primordiales por esa transición. Primero, la transición del sistema energético, que es responsable más o menos por 77% de las emisiones de la Unión Europea. Allá vamos a atacar sobre todo el tema de la calidad de nuestro parque inmobiliario, la renovación de las casas, la eficiencia energética y también las fuentes de esa energía. Quiere decir que a través de las medidas de introducción de aún más fuentes de energía renovable y disminución de combustibles, introduciendo las medidas de eficiencia energética y renovando nuestras casas. Estimamos que vamos a tener bastante ya de los resultados a través de esas medidas. Por ejemplo, estimamos que entre ahora y 2030 la Unión Europea va a duplicar su producción de electricidad renovable. También estimamos que las emisiones van a reducir en el sector de energía y en los edificios por 60% en el año 2030, comparando con la línea de base desde 2015. Entonces, esa parte de transición va a ser muy rápida, va a generar muchos empleos porque se trata de
actividades de bastante corta duración donde hay que invertir y donde se necesita mucha mano de obra local. Y también va a beneficiar la industria europea y la innovación que tenemos en diferentes sectores de las energías renovables. Tenemos aún desafíos para empujar más la transición de la industria europea, pero también tenemos otras herramientas, como por ejemplo el Fondo de la Innovación Europea, que apoya con las nuevas tecnologías y en todo lo que es la comercialización de esas nuevas soluciones. Siguiente. Segundo tema grande es el tema de transporte que acabo de mencionar. Allá hay diferentes fases que podemos estimar. Si primero hablamos de intentar hacer las mejoras de eficiencia energética, mejorando las soluciones actuales que tenemos, nos va a brindar algunos beneficios, pero para lograr con la transición eso no va a ser suficiente. Entonces, tenemos bastante ambiciosas metas. Estamos duplicando nuestra meta del uso de energía transporte del uso de energía renovable en el transporte. Esto todo va a requerir la electrificación del transporte en Europa, de avanzar con unos pasos gigantescos. Habrá seguramente también en muchos países prohibiciones de los nuevos coches que no utilicen tecnologías limpias como sus fuentes de energía. También estaremos trabajando al mismo tiempo con nuevas tecnologías, sobre todo con el hidrógeno, donde tenemos también iniciativas con algunos países latinoamericanos, sobre todo con Chile. Eso sería una solución para descarbonizar el transporte pesado y tal vez también el transporte marítimo. Y estamos trabajando con bioenergía también para descarbonizar el transporte. Eso quiere decir que no hay una sola solución, sino tenemos que ver la combinación de diferentes soluciones, diferentes tecnologías, de cómo lograr esas metas ambiciosas que tenemos en el transporte. Y por el último punto sobre esa lámina, tenemos que también ver de cómo las nuevas tecnologías que aún están por descubrir pueden ser también en el campo de transporte, pueden ser comercializados más rápidamente. Y en ese sentido también el Fondo de la Innovación nos va a ayudar. Siguiente. Y muy rápidamente Manuel va a hablar más en detalle del uso de suelos y gestión de bosques. Lo que sí quiero decir a través de esa lámina es que el hundimiento que tenemos, o sea, la absorción de biomasa en los bosques de la Unión Europea está disminuyéndose. Y por eso nosotros tenemos que introducir nuevas tecnologías para la gestión de los bosques, para aumentar la biomasa en nuestros bosques y también de cómo podemos más captar el CO2 en el uso agrícola y cómo podemos evitar este uso de fertilizantes. ¿Sí? Siguiente. Cuando hablamos de la actualización del marco legislativo, entre hoy y junio 2021, en menos que un año, nosotros vamos a someter como la Comisión Europea hasta 40 nuevas leyes, nuevas o leyes actuales revisadas
para la toma de decisión en la Unión Europea. Y eso va a cubrir todos los sectores y todos nuestros mecanismos. Quiere decir el sistema de comercio de derechos de emisión que tenemos ya hoy en el día, que cubre los 27 Estados miembros y 3 otros países del espacio económico europeo, quiere decir Noruega, Islandia y Liechtenstein. Y tenemos los links en algunos otros países. Vamos a revisar el reparto de esfuerzos compartido que tenemos entre los Estados miembros de la Unión Europea. Quiere decir que muchas de estas acciones van a ser aún, en el marco jurídico revisado, van a ser aún responsabilidad por los Estados miembros de implementar. Estaremos tocando el tema del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra. Vamos a subir la ambición en el campo de las energías renovables y eficiencia energética. Quiere decir que los objetivos van a subir. Vamos a también subir las normas de la eficiencia de la flota vehicular. Y por último, vamos a introducir un nuevo tema, que es el mecanismo de ajuste de fronteras de carbono. Quiere decir que si hay un otro país en el futuro que no tiene el mismo tipo de precio al carbono a sus productos que importan en la Unión Europea, nosotros en ciertos sectores estamos considerando de meter un impuesto en las fronteras externas de la Unión Europea para que ese ajuste por la competitividad sea hecho. Todo eso va a ser dentro del paquete del Pacto Verde. Siguiente. Muy brevemente sobre los costos. Como ya dije, eso va a costar millones de euros cada año, de hecho. Y lo que se ve allá, las cifras, son los volúmenes estimados de inversión en la Unión Europea cada año en Europa. Es que hay algunos sectores donde se va a necesitar aún una mayor inversión, como por ejemplo en el sector de transporte, en el sector de la renovación de casas, en el sector agrícola, etc. Aunque esos montos son astronómicos, en magnitud comparando con el PIB de la Unión Europea anual, estamos hablando de más o menos 2 o 3% de la inversión. Y de hecho, alcanzar esas nuevas metas, si no me recuerdo mal, requiere una inversión adicional de menos de 1% de nuestro PIB anual. Entonces es algo lo que en esa época de tasas de interés cero es totalmente alcanzable y de hecho se trata de inversión por las nuevas generaciones, inversiones sostenibles. Siguiente. Tenemos también un presupuesto adicional que es el stimulus, el famoso paquete de la ayuda económica por la recuperación de la crisis de COVID. Y allá hemos identificado ciertos proyectos faro que van a ser el núcleo, el corazón de ese paquete de los fondos adicionales, de los cuales más o menos 40% se va a utilizar para la acción climática. Y allá lo mismo que en el contexto de Pacto Verde, estaremos metiendo énfasis en tecnologías limpias, eficiencia energética, renovación de espacios públicos privados, el transporte sostenible e inteligente, todo el tema de la conectividad, incluyendo el tema de digitalización y las redes de 5G, las redes inteligentes, para asegurar la conectividad del mercado europeo de electricidad y de interconexiones a través de las fibras ópticas y 5G y todo lo que viene con eso.
y el tema de capacitación con la transición y capacitación de la mano de obra y de los expertos. Siguiente. Esta es mi última lámina. Conclusiones muy brevemente. Tenemos nuestra norte de obtener la neutralidad climática con todos los 6 gases de Kioto en 2050. Estamos haciendo todo eso con una seguridad jurídica. Queremos que el sector privado forme parte de esta transición con los señales de inversión que les damos. Estamos subiendo nuestra meta aún ya hacia 2030. O sea, ese aumento es casi 38% que tenemos de nuestra ambición. Todos los sectores tienen que contribuir. Se necesitará un montón de inversiones que se cuentan en millones de euros. Y muy importante, y allá termino, eso no es algo que estaríamos haciendo solos, sino nosotros somos un actor en el contexto global. Las emisiones de la Unión Europea son 9% de las emisiones mundiales. Es evidente que las economías principales, los países G20, que son responsables de casi 80% de las emisiones globales, las economías emergentes, todos nosotros tenemos que aumentar nuestra ambición y asegurar que aún así quedaremos en el marco de París y con el objetivo de frenar y parar el calentamiento global. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismo. La verdad, completísimo. Creo que para todos los que están están participando del Euromodelo, van a participar en las próximas semanas de la recreación. Creo que esta presentación es un material de un indudable valor para prepararse adecuadamente para esa discusión y para, bueno, desde el rol que le toca a cada uno, desde el partido que le toca a cada uno, desde el Parlamento, desde la Comisión, desde los comisarios, tener claro qué se está discutiendo, así que no tengo duda que lo van a tener que aprovechar. Voy a darle el paso al segundo expositor, que también se conecta desde Bruselas. Manuel Carmona Yebra es licenciado en Derecho y Periodismo con especialización en Derecho de la Unión Europea. Está en Bruselas desde el 99 y hoy es uno de los responsables de adaptación al cambio climático en la Comisión Europea. En concreto, se ha ocupado del proyecto PESETA para generar conocimiento sobre impactos y soluciones de adaptación al cambio climático y forma parte del equipo que trabaja en la nueva estrategia de la Unión Europea sobre adaptación. También se ocupa de las relaciones en materia de adaptación con los pequeños estados insulares, en desarrollo del Pacto Global de los Alcaldes para el Clima y la Energía, de la conexión entre océanos y cambio climático. Ha trabajado anteriormente también con la Comisión Europea como negociador internacional para la conservación y gestión de recursos pesqueros en el Atlántico Noroeste y como representante de la Unión Europea para la pesca en la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD. Bueno, Manuel, muchas gracias por acompañarnos también y te dejo la palabra. Entiendo que vos tenés tu propia presentación y la manejás. Cualquier cosa nos avisás. Gracias a vosotros. No sé si me escucháis bien. Perfectamente, Manuel. Espero que se vean las diapositivas que tenemos. Se ve la diapositiva, se ve tu imagen, muy bien. Se te escucha muy bien. Está todo listo. Bueno, buenas tardes, buenos días ahí, buenas tardes de aquí desde Bruselas. Yo me voy a ocupar un poco del otro pilar importante de nuestra acción climática, que se refiere a la adaptación. Quiero empezar, así se navegar estas aquí. Quiero empezar con un mapa. Este es un mapa de Europa en abril de este año. En medio de la vorágine del COVID, pasó un poco desapercibido un fenómeno extraño. Este fenómeno es una sequía tremenda en el centro de Europa, marcada en rojo en el mapa, y sin embargo un periodo de lluvias bastante, no diría incesantes, pero lluvia bastante importante en zonas normalmente áridas, como España y en zonas mediterráneas.
Lo que estamos viendo en Europa es una serie de tendencias en las precipitaciones que son difíciles de predecir y que tienden a ser muy extrañas y muy diferentes de lo que teníamos en el pasado. Con diferencias estacionales radicales. Este es el caso de Europa, donde muchos agricultores pues, van a perder negocio y van a sufrir las consecuencias. Vemos, por ejemplo, partes de Polonia, partes de Ucrania, enteramente Alemania, partes del noreste del Reino Unido, ¿no? Esto es aquí en Europa, pero ¿qué estamos viendo en zonas, por ejemplo, de Latinoamérica y el Caribe? Bueno, en el Caribe, por ejemplo, tenemos ahora el huracán Iota, que llega a las costas de Nicaragua y Honduras, ¿no? Y que lamentablemente es muy probable que cause muchos desperfectos en estos países que ya están azotados por vulnerabilidades climáticas importantes, ¿no? Es importante destacar que estamos ante un nuevo problema que emerge del retraso, digamos, en atajar el problema principal, que es el problema de las emisiones. Este problema, como ha relatado Ismo, lo estamos atajando con urgencia y con contundencia en la Unión Europea, pero ese retraso implica que tenemos que atajar también problemas de adaptación, adaptarse a un nuevo clima que está prácticamente aquí, en algunas de sus manifestaciones. Y esto es lo que estamos haciendo en la Unión Europea. En mi presentación, voy a ver si puedo pasar. Sí, mi presentación voy a tocar 3 temas principalmente. Cómo hemos identificado las necesidades, la necesidad de adaptarse en Europa. En segundo lugar, el proceso que estamos llevando a cabo para una nueva estrategia de adaptación. Y en último lugar, algunos elementos posibles que pueda tener esta nueva estrategia de adaptación. Así que, en primer lugar, las necesidades, la necesidad de adaptarse en Europa. En este sentido, la Unión Europea ha sido un precursor, un pionero en las estrategias de adaptación. Mucho antes que algunos de nuestros Estados miembros, en Europa teníamos ya una estrategia de adaptación adoptada desde 2013. Y en esta estrategia teníamos una serie de objetivos que tenían que ver más bien con el proceso, con facilitar la adaptación. Para el futuro, lo que vamos a tener, como dice la diapositiva, es una nueva estrategia que va no a cancelar lo que se ha hecho o a superponerse, sino que va a expandir probablemente lo que es la estrategia actual. Hablaba antes de, esta es la primera parte de mi intervención, la necesidad de adaptarse. Bueno, esta necesidad estaba clara ya en la estrategia de adaptación de 2013, de la que hablaba antes. Esa estrategia de 2013 se evaluó en 2018. Yo fui una de las personas que trabajó en este proceso y ahí claramente concluimos que hacía falta expandir la adaptación en Europa, y eso por una serie de hechos y de cifras que surgieron, por ejemplo, del proyecto que mencionaba Agustín, el proyecto Peseta. Nosotros nos dimos cuenta de que se pueden tener pérdidas alrededor de 200.000 millones de euros por año en un mundo donde no recortamos las emisiones y en un mundo donde no nos adaptamos a esas emisiones que están ya en el sistema, ¿no? Tenemos una serie de cifras ahí. En términos de sequía, por supuesto, tenemos una Europa del Sur donde ciertos cultivos ya no son posibles, cultivos que ahora mismo, como los cereales o el maíz, son básicos en ciertas zonas de Mediterránea. Tenemos viñedos en Francia que no pueden sobrevivir a las temperaturas más altas y tienen que emigrar, digamos, las explotaciones tienen que moverse al Reino Unido, incluso al sur de Suecia. Entonces, este tipo de proyecciones cambian radicalmente
ciertos sectores económicos, ¿no? La necesidad de adaptarse es mucho más importante y mucho más visible y mucho más documentada que en 2013. Me van a permitir que me excuse porque las diapositivas están en inglés. Voy a traducir lo que pueda, pero bueno, no me ha dado tiempo realmente de traducirlas y simplemente para aquellos que tengan dificultad con el inglés, esta diapositiva habla de nuevo de las necesidades. Yo hablaba de que tenemos mucha más documentación al respecto. Por ejemplo, una de estas cifras que tenemos y que salió clara de la evaluación es que ya en Europa estamos sufriendo pérdidas económicas de una media de 12.000 millones de euros al año, simplemente por las pérdidas económicas derivadas de extremos climáticos, tormentas, etcétera. Y estas son las pérdidas que se reportan, porque hay muchas pérdidas que ni siquiera se reportan, no pasan por contratos de seguro o no están simplemente reportadas por la gente que evidentemente pues sufre estas pérdidas. Entonces, esta necesidad de actuar es clarísima en estos momentos y por eso se ha iniciado, y ya paso al segundo capítulo de mi presentación, se ha iniciado un procedimiento de revisión de la estrategia de adaptación en la Unión Europea. Esto es parte del Pacto Verde Europeo también. Y lo que estamos haciendo ahora, después de un proceso de consulta pública, con las partes interesadas, con los Estados miembros, por supuesto, estamos ahora mismo elaborando, finalizando una evaluación de impacto sobre toda la economía de las intervenciones que proponemos. Es un proceso todavía abierto, donde hay una consulta intensiva con todos los departamentos de la Comisión, yo diría, porque todos los sectores económicos, virtualmente todos, tienen algo que perder si no se adaptan a un nuevo clima. Hay que entender el clima, la naturaleza, la biodiversidad como la base en la que se asienta todo nuestro sistema económico. Un ejemplo que tenemos es el COVID, que lamentablemente estaba anunciado ya debido a la deforestación, al cambio del uso de la tierra y al tráfico de animales salvajes. Toda la base de la economía, y esto lo ha demostrado, como digo, el COVID, está en tratar a la naturaleza y al clima como parte de los sistemas naturales de una manera más lógica, más integrada y más racional. Pero bueno, no quiero desviarme del tema principal, que es la estrategia de adaptación. Como digo, es un proceso que está ya bastante avanzado, con la idea de poder adoptar la nueva estrategia a principios de 2021. En esta nueva estrategia, ¿qué elementos, qué vectores estamos considerando? Bueno, lo que está claro es que tenemos que mejorar todavía más la evidencia, el conocimiento de cómo el clima está cambiando y cómo está afectando a las regiones europeas. Los impactos climáticos en Europa son muy diferentes dependiendo de la región. También hay cambios que son bastante comunes y en ese caso, ¿qué medidas transfronterizas entre Estados miembros son las mejores para atajar esos impactos? Este tipo de cuestiones requieren un conocimiento intensivo y, lo que es más importante, un conocimiento que tiene que ser más granular y rebajar, digamos, las conclusiones más generales, como las del IPCC, a algo que debe ser útil para un alcalde, para el presidente de una región, para las comunidades que gestionan ciertas cooperativas agrícolas, por ejemplo. En segundo lugar, estamos mirando a reforzar el planeamiento de la adaptación y, sobre todo, en concreto, la gestión del riesgo. En la gestión del riesgo que hacen compañías, empresas,
que hacen administraciones públicas, es muy importante que el elemento del clima, de ese nuevo riesgo, se añada a los procesos de gestión del riesgo que son usuales. Por poner un ejemplo, las aseguradoras. Las compañías de seguros hasta ahora, para regular o medir sus pólizas y sus políticas, han mirado a lo que ocurre en el pasado. ¿Cuántas inundaciones ha habido en los últimos 100 años en esta zona de la ciudad? ¿Cuántas sequías? ¿Cuántas olas de calor? Pero el pasado ya no es algo fiable para estos riesgos. Hay que mirar a las proyecciones, a un nuevo mundo donde la frecuencia, la intensidad de estos fenómenos va a ser diferente. Esto es por poner un ejemplo. Entonces hay que mirar el planeamiento, la gestión del riesgo e integrar absolutamente de manera necesaria los nuevos riesgos. En tercer lugar, otro de los vectores que hemos seguido es que hay que acelerar la acción. Ya me referí a que en la evaluación de la estrategia de 2013 salió claramente que necesitábamos urgentemente adaptarnos, porque podemos ver que hay cada vez más fenómenos, unos seguidos de otros, y estos se combinan de manera que las pérdidas pueden ser mucho mayores. Cada vez que tenemos una actualización de nuestros servicios científicos, del Centro Común de Investigación, cada una de las que tenemos tiende a ser peor que la anterior. Entonces, claramente hay una urgencia, que hay que actuar rápidamente. Y paso ya a la última parte de mi presentación, building blocks, bueno, elementos tentativos siempre. Quiero dejar claro que esto es parte de una discusión que está todavía teniendo lugar. Hay una serie de elementos que estamos pensando, bueno, ¿dónde podríamos actuar más urgentemente en la nueva estrategia de adaptación? Y ahí tienen una lista, no voy a ir una por una a través de esas líneas. Tenemos la necesidad de integrar mejor en los procedimientos de toma de decisiones en general, pero en particular en los instrumentos de la Unión Europea, las nuevas proyecciones climáticas. Tenemos que seguir apoyando a los Estados miembros, a las ciudades, a las regiones. Pero yo quería, de toda esa lista, yo quería centrarme en tres aspectos realmente. Uno es la gran novedad de la estrategia de adaptación, de la nueva estrategia de adaptación, y es que muy probablemente vamos a tener un elemento reforzado en términos de cooperación internacional en adaptación. Es algo que estaba prácticamente ausente de la adaptación, de la estrategia de adaptación actual, pero que vamos a reforzar, que queremos reforzar en el futuro. De hecho, ya estamos trabajando en ello en cierta manera, porque estamos reforzando la integración del tema de la adaptación en toda nuestra cooperación al desarrollo, en el proceso de programación que ahora se lanza, por ejemplo, con nuestros departamentos de ayuda al desarrollo. Estamos haciendo un esfuerzo importante y más que vamos a hacer para que las proyecciones climáticas se tengan en cuenta cuando estamos cooperando con otros países y en los proyectos en los que vamos a cooperar. Si no, de cierta manera, estamos tirando el dinero, estamos promocionando proyectos que un huracán o que una sequía tremenda se va a llevar por delante, ¿no? Es ciertamente en el interés de la Unión Europea, pero también en nuestros asociados con los que llevamos a cabo estos proyectos. Y decía que estamos adelantando un poco ya la necesidad de intensificar el elemento internacional, no solamente en la programación de nuestra ayuda a la cooperación, sino también, por ejemplo, en el hecho de que estamos uniéndonos hace poco a llamadas internacionales, a declaraciones internacionales por la adaptación. Quiero hablar, por ejemplo, de la declaración o Call for Adaptation, ¿no? Que se llama. Tengo problemas para traducirlo al castellano. Es la llamada a la adaptación que el Reino Unido y Egipto han coliderado. La Unión Europea acaba de unirse en octubre y nos queremos también unir. Creo que el procedimiento se ha lanzado para unirse a la coalición de infraestructura resiliente
Estos son coaliciones globales y queremos promocionar e intensificar los esfuerzos a nivel internacional, y esto es prueba de que estamos comprometidos con ello, ¿no? Otro de los elementos que quería señalar, estos pensamientos, estos bloques que estamos pensando para la nueva estrategia, es el tema local, donde la Unión Europea está participando en el Pacto Global de los Alcaldes para el Clima y la Energía. Esto es un pacto, como su nombre indica, que abarca todo el mundo. Empezó con el Pacto Europeo, que fue una manera muy exitosa de conseguir que los alcaldes, que las ciudades se implicaran en mitigación y también en adaptación al cambio climático. Y, por ejemplo, en Uruguay hay un camino por recorrer. Tenemos 2 ciudades en el Pacto Global. Tenemos Montevideo y Canelones, que son ciudades que ya se han unido al pacto. Esperamos que en el futuro haya muchas más. Estamos buscando, por ejemplo, sinergias siempre con el programa Euroclima y con otros programas que tenemos en la región. Y, por supuesto, como parte de este programa del Pacto Global de los Alcaldes, muy importante el tema de la adaptación, donde parte de la metodología trata de integrar en un plan climático general para la ciudad, como digo, un inventario de emisiones, la manera de reducirlas, pero también los riesgos más principales de esa localidad y qué se piensa hacer al respecto. Y con esto creo que voy a terminar. Simplemente agradecerles su atención y estoy aquí disponible durante al menos 15 minutos más para preguntas que puedan surgir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante también, creo que, y muy complementario con lo que habíamos conversado antes con Ismo. Entendemos, sabemos que vos, creo que María también tiene algún compromiso y se tienen que ir antes que termine, es más que entendible. Le vamos a dar la palabra a María y después vamos a dar lugar a algunas preguntas que ya alguna me ha llegado por privado y los animo a todos a si quieren seguir agregando preguntas tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas, más que bienvenidas. Manuel, si te animás a sacar la pantalla que la seguís compartiendo. Bueno, mientras tanto voy presentando a María. María Jarvio tiene una formación académica en negocios internacionales, relaciones internacionales y desarrollo sostenible. Cuenta con experiencia del sector privado, ONGs, tanto en el servicio público australiano y europeo. Desde el 2016 trabaja con la Comisión Europea en la Dirección General de la Cooperación Internacional y Desarrollo como gestora de proyectos. Hasta el año pasado estuvo encargada de temas de derechos humanos en la delegación de la Unión Europea en Colombia y ahora se ocupa de los programas de cambio climático de la Unión Europea para América Latina en Bruselas. Así que, bueno, María es una persona que tiene mucho que ver con el tema de cambio climático vinculado a América Latina. Así que, bueno, María, también muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias, Agustín. ¿Me puede ver mi pantalla? Sí. Perfectamente, vemos tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, a ver si puedo. Ok, por acá. Entonces, bueno, primero agradecer a ustedes y mis colegas que han presentado. Creo que esta presentación entra un poco en lo que justamente ha mencionado Manuel sobre la importancia de, pues para la Unión Europea, asegurar que también, pues, empujar y fomentar la ambición a nivel internacional. Y pues la cooperación es uno de esos instrumentos que tenemos para hacer esto. Y bueno, aquí la primera lámina es una tabla de del presupuesto que tenemos. Entonces, la Unión Europea funciona por presupuestos que son asignados por cada 7 años. Generalmente, este presupuesto que tenemos una parte que va hacia la cooperación internacional y desarrollo. Tenemos en muchísimos países latinoamericanos, tenemos una cooperación bilateral y tenemos también una cooperación regional.
Entonces, de nuestra unidad gestionamos lo que es la cartera regional. Trabajamos con 18 países en la región, en América del Sur, Central y Cuba, en el programa de Euroclima. Y aquí está un poco el breakdown, digamos. Tenemos, como ven, hemos tenido alrededor de 800 millones de euros para todo lo que es cooperación regional en los últimos 7 años. De hecho, ahora mismo estamos en el proceso de programación, así que un trabajo muy importante que estamos haciendo en estos meses y esperamos tener una nueva programación muy pronto y que sería desde el 2021 hasta el 2027. Pero bueno, por ahora tenemos el presupuesto que está aquí en la lámina. Y como ven, la parte más gruesa que tenemos dentro de los 800 millones es lo que va dedicado a sostenibilidad de medio ambiente y cambio climático. Y es de ahí que viene la financiación que tenemos para el programa Euroclima Plus, que les voy a presentar hoy. Pero también quería solo mencionar que tenemos otros programas, por ejemplo, tenemos el Latin American Investment Facility, que trabaja en temas de medio ambiente y cambio climático, pero que a través de herramientas como el blending, que son préstamos con bancos de desarrollo y garantías también. Así que solo quería mencionar eso. Bueno, nosotros en este periodo de financiación de los últimos 7 años, contamos con 144 millones de euros para el programa Euroclima, que cubre los 18 países, como lo he mencionado antes. Y aquí pueden ver un poquito la distribución de fondos, tanto por año y por el tipo de apoyo. Entonces, como ven, la mayor parte ha ido pues, a las acciones y las subvenciones de los proyectos, que les voy a contar un poco más ahora. Primero quisiera rápidamente presentar quiénes participan en el programa como totalidad. Tenemos los 18 países, como lo he mencionado. Los que están, no sé si lo ven aquí, pero están en amarillo. Después, la Unión Europea. Lo que pasa es que como nosotros, como no es todos los programas bilaterales se gestionan desde las delegaciones de la Unión Europea, que están en todos los países, pero como esto es un programa regional, se maneja desde la sede, aquí en Bruselas. Entonces, es por esta razón que tenemos a nosotros en la sede y también, obviamente, trabajamos mano a mano con nuestros colegas en las delegaciones en los países donde implementamos las acciones. Y pues para la implementación contamos con 7 agencias. 5 de ellas son agencias de los Estados miembros, AECID de España, AFD y Expertise France de Francia, FIAP también de España y GIZ de Alemania. Y también contamos con 2 agencias de las Naciones Unidas, CEPAL y ONU Medio Ambiente. Bueno, perdón, ahí ya me pasé. Entonces, aquí un poquito el desglose más detallado sobre lo que hemos venido implementando. Como ven, la gran parte se va a los proyectos y a las acciones, como vimos en la última lámina. Y ahora les voy a contar un poquito más sobre cómo son esos sectores que ven aquí listados. Pues primero también contarles que el programa está diseñado para responder a las demandas, bueno, a las necesidades de los países, los 18 países latinoamericanos, según sus necesidades para la implementación de los NDCs. Lo que hemos hecho es una serie de varias reuniones. Hacemos una reunión anual, pero también hemos hecho muchas reuniones, sobre todo al principio del programa, para identificar los sectores y pues las prioridades que tendría que tener el programa para poder de mejor manera apoyar la implementación de los NDCs, que es el objetivo pues, principal del programa Euroclima Plus. Y por esto aquí pueden ver que tenemos 6 sectores que fueron identificados por los representantes de los países mismos
pues cada país está representado por un punto focal en los gobiernos. En el caso de Uruguay, creo que tenemos el punto focal en el ministerio, en el MEVOTMA. Bueno, ahora lo voy a presentar más tarde también, pero esos puntos focales, esencialmente, llegamos a esta lista de sectores, que son bosques, biodiversidad de ecosistemas, gestión del riesgo, movilidad urbana, producción resiliente de alimentos, energía renovable y eficiencia energética, tanto como la gestión del agua. Al mismo tiempo, hemos tenido como otro componente que ha sido más horizontal, donde hemos trabajado más a través de asistencia técnica en varios tipos de acciones que apoyan más bien a políticas públicas. Y es también esa fase horizontal, digamos, de gobernanza climática que ha inspirado la fase donde estamos ahora en Euroclima. Ahora les voy a contar cómo es eso, pero esencialmente estamos implementando los proyectos que fueron identificados a través de convocatorias y llamadas de propuestas, y ahora estamos respondiendo a lo que quieren los países expresados a través de sus puntos focales. Y ahora estamos, respondiendo a eso, estamos moviendo más a los diálogos donde identificamos más bien acciones que corresponden con esas acciones de gobernanza climática, es decir, más bien asistencia técnica. Pero primero quería repasar rápidamente por esos sectores priorizados, porque como ven tenemos alrededor de 60 proyectos en esos sectores. También tengo una lista de los proyectos que tenemos en Uruguay. Como mencioné, en bosques, biodiversidad de ecosistemas, es pues un fortalecimiento de la resiliencia de los bosques, ecosistemas y comunidades, en gestión de reducción de riesgo y desastres, apoyamos la gestión de sequías y inundaciones, por ejemplo. Creo que Uruguay participa en un proyecto sobre sequías. Y también tenemos pues movilidad urbana. Tenemos varios proyectos de bicicletas, como ven aquí en la foto. Y también la producción resiliente de alimentos es pues vital, como lo han visto también en la Unión Europea. La agricultura es un sector muy importante para luchar contra el cambio climático. Tanto como la energía y la eficiencia energética también es muy importante. Aquí trabajamos con marcos institucionales, legales y regulatorios. Y finalmente, también tenemos un proyecto en Uruguay sobre ese tema, que es gestión de agua en un contexto urbano. Los proyectos y las acciones pueden tomar lugar en varios niveles. Tenemos a nivel regional. También voy a mostrar algunos ejemplos, pero tenemos programas que involucran a todos los países, los 18 países que participan en el programa. También tenemos nivel nacional y multipaís, que serían algunos países de la región. Aquí tenemos una lista, entonces, de los proyectos que tenemos actualmente en curso en Uruguay. Como ven, como lo mencioné, aquí tenemos el primero, es el tema de agua urbana. Ahí trabajamos con la tecnología y la modelación para gestión del agua a la adaptación del cambio climático y pues como del agua potable. Y tenemos, esto es por 3 millones de euros. Después tenemos otro proyecto donde trabajamos con el sistema de información de sequías, y ese es un proyecto regional, un multipaís, disculpa, como lo pueden ver, porque es con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay también. La producción resiliente de alimentos, en ganadería familiar, y también finalmente el proyecto también sobre la movilidad urbana eléctrica. Ahora les quería contar un poquito más sobre qué es esta nueva fase. Aquí una lámina que explica, intentamos, es bastante sencillo, pero no sé si la lámina ayuda o no, pero esencialmente lo que hemos hecho es
junto con los países es identificar una metodología que podría servir para, de manera conjunta, pues identificar las necesidades de cada país y hacer un tipo de matching con el valor agregado que podemos tener desde Europa y pues lo que podría proponer el programa, lo que podría apoyar el programa y de esta manera tener una lista de acciones que vamos a implementar. O sea, esta metodología está reemplazando a las convocatorias que utilizamos para identificar los proyectos en la fase anterior. Entonces, como lo ven, tenemos pues la solicitud del país, hacemos una valoración del contexto del NDC del país y después, dependiendo del país mismo, si, por ejemplo, en el caso de Uruguay, estamos de hecho en la etapa pues estamos casi terminando ya finalizar el documento que ya tiene identificadas las acciones y, pues, y las respuestas. Pero en el caso de Uruguay, como en el gobierno mismo, como existe un mecanismo intersectorial donde hay ya unas prioridades identificadas, pues el programa no busca duplicar esas, sino hemos trabajado con las prioridades que Uruguay ha presentado y con esas prioridades hemos trabajado junto con las agencias que implementan y definido junto con cada ministerio. Yo creo que estamos hablando de alrededor de 9 a 10 acciones que están saliendo de esa ronda de diálogos y ojalá que ya vamos a llegar a la etapa de implementación muy pronto. Pero eso es esencialmente el proceso que tenemos. En los diálogos país buscamos, pues se rige por 6 líneas de acción y como veían antes teníamos los 6 sectores para los proyectos. Eso esencialmente son las 6 líneas donde identificamos acciones en esta nueva fase del diálogo país. Bueno, son planes y políticas, finanzas climáticas y transparencia. También tenemos coordinación intersectorial a multinivel, sensibilización, educación sobre el cambio climático y género y grupos vulnerables. Pero como ven, las últimas 3 líneas son más bien cross-cutting, o sea, serían aplicables también en los primeros 3. Entonces buscamos siempre tener un enfoque tanto de género y grupos vulnerables como pueblos indígenas, y también que haya elementos de educación y coordinación intersectorial también. Aquí algunos otros puntos sobre los diálogos país que pueden ser relevantes, pues es la principal modalidad, como les conté. El punto focal actual que tenemos en Uruguay está en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento. No sé si ahora va a cambiar por razón al nuevo ministerio. Y también con la Agencia Uruguaya de Cooperación. Las acciones, bueno, se identifican de manera conjunta. Yo creo que ya pasé eso, disculpa por duplicar la información. Lo que sí puede ser relevante es mencionar pues la asistencia técnica, el tipo de apoyo, pues el desarrollo de capacidades, intercambio de buenas y mejores prácticas, lecciones aprendidas, estudios, eventos, seminarios, talleres, intercambio entre pares, lo que es muy importante porque también ahí reconocemos que aunque podemos tener un valor agregado europeo en algunos aspectos, también hay también por razones climáticas, esencialmente es muy importante que fomentamos el intercambio regional, porque yo creo que hay muchísimo que aprender entre los países que participan entre ellos mismos. Y también proyectos pilotos. Yo creo que aquí es la misma información, pero con dibujos. Y bueno, intentamos también pues ese es un poco lo que les he contado, que buscamos que refleje un valor agregado de la Unión Europea,
quisiéramos que las acciones que financiamos también tengan un potencial de generar un efecto transformador, porque también el monto de las acciones es mucho menor, pero esperamos que el apoyo pueda ser estratégico en ese sentido. Y bueno, obviamente el primer criterio es que esté alineado con el objetivo del programa mismo, que es la implementación de los NDCs. Y finalmente aquí tengo una lista de las acciones de gobernanza climática. Entonces, el tipo de acciones que ya hemos identificado, pero que están en línea con lo que también pues, estamos identificando en esta nueva fase, que son los diálogos país. Entonces, algunos ejemplos interesantes es bueno, un sistema nacional de registro y cuantificación de impactos adversos del cambio climático. Eso está en la línea de planes y políticas y está implementado solamente en Uruguay. También creo que hemos tenido una acción interesante sobre tema de educación, que es la que está la última acción ahí en la tabla, que también está solamente en Uruguay, y pueden ver también que Uruguay participa en varias acciones regionales y multipaís también, sobre todo sobre el financiamiento climático, que es muy importante, y bueno, transparencia, cumplimiento, donde realmente bueno, donde se beneficia el hecho de tener varios actores y sobre todo la región. Bueno, yo creo que voy a terminar acá, no quería extenderme más, pero muchísimas gracias y quisiera también desearles muchísima suerte en esta edición del Euromodelo y cualquier cosa estamos aquí para responder a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Muy interesante. La visión ya ahora sí un poco más aterrizada en la región. Voy a excusar a Manuel Carmona, que nos puso, ya estuvo respondiendo preguntas que iban apareciendo en la sección de preguntas y respuestas. Algunas de ellas que se las voy a hacer ahora también a María Ismo, si tiene un minuto. Y nos pidió disculpas que tenía una reunión, por lo cual nos tuvo que abandonar. Pero bueno, si les parece, estamos ya bastante en la hora, pero si les parece, tienen 5 minutos, les traslado algunas de las preguntas que fueron apareciendo. Hay un par de cosas, una como más de contexto más político, que capaz que Ismo nos puede ayudar, y después uno más de prioridades de la región, que capaz que es más para María, pero obviamente yo las planteo y cada uno contesta la que le parece. Una de las preguntas que aparecía era, bueno, por la viabilidad política de esto y un poco desde acá, desde América Latina, mirando todo lo que fue lo de los chalecos amarillos en Francia, que el estallido se dio a raíz de la suba del impuesto a los combustibles fósiles. Un poco lo que preguntaba Ramiro era cómo hacemos de que la gente se apropie de esto, entiendo yo, cómo hacemos para venderle de la mejor forma posible para que la gente realmente se apropie de esto. Capaz que la lectura de lo que hacía Ramiro de lo de Francia no la comparten, pero bueno, un poco la pregunta concretamente decía... ¿cómo se convence a los ciudadanos de la importancia de actuar contra el cambio climático? En Francia el estallido de los chalecos amarillos se dio luego un aumento de los combustibles fósiles. Manuel ya dio una respuesta que ahora si quieren la comentamos. Y después, la otra que dejo, también más para María, pero cualquiera tome la que le guste más, es sobre, María contaba una cantidad de proyectos y acá alguien preguntaba, ¿dónde está en América Latina, dónde se visualiza la principal prioridad? Así como decimos, bueno, Ismo contaba, en el tema energético es no me acuerdo, la gran parte del impacto en Europa está bueno. En América Latina, ¿dónde se visualiza la principal prioridad de actuar? ¿Dónde es más urgente que la región encare? Si es en el tema de la agricultura, si es en el tema del manejo del agua, ¿dónde te parece que si hay que fijar una prioridad, dónde la fijarían? Si es que se puede plantear en esos términos. Y después había una tercera que quedó, que hay acá, ¿qué sugiere como mecanismo? Sobre el financiamiento. Acá alguien preguntaba sobre el financiamiento. En el caso de los países más pobres, que Ismo había dicho, me imagino que viene por ahí, que las tasas de interés están bajas y que hay una oportunidad de buscar capitales e inversión para esto. Bueno, pero hay países donde quizás yo estoy pensando, no sé si era algún país de la región como Argentina, que está con problemas de financiamiento grandes, ¿qué alternativas puede haber para el financiamiento de esta transición? Si les parece, les dejo como esto planteado así medio general, y cada uno, Ismo y María, tomen lo que les guste más para comentar.
no sé, ¿querés comenzar, Ismo, que veo que prendiste la cámara? Pues sí, yo puedo con mucho gusto, pero no sé si María tienes que irte, si quieres, o aún quedas No, con nosotros. está bien. Sí, sí, que adelante, Ismo. Ya, vale. Bueno, entonces voy a tomar dos preguntas y seguro que los colegas luego pueden añadir algo. En primer lugar, ese asunto de, digamos, de la aceptabilidad política de los chalecos amarillos y los demás. Mira, yo creo que son procesos políticos, son procesos también de diálogo en las sociedades en sí. En primer lugar, es un hecho que la ciudadanía europea quiere más acción climática. Eso es información pública y por ejemplo, ustedes pueden fácilmente buscar en Eurobarómetro, donde en el año pasado se hizo una encuesta específica en Europa precisamente por el tema del cambio climático. Entonces, nuestros ciudadanos quieren más acción, pero también reconocemos el hecho que siempre hay también ese asunto de nimbism, quiere decir que nadie quiere que esa acción me toque a mi bolsillo, que sea en mi jardín donde se construye la nueva planta eólica. Hay dos respuestas en eso. La primera es que aún muchísimas competencias están al nivel de los Estados miembros. Y, por ejemplo, lo que se hizo en Francia era luego una decisión al nivel nacional de cómo analizar de nuevo, cómo plantear de nuevo el tema de los impuestos y las compensaciones. Entonces, las políticas nacionales pueden jugar un papel muy importante en eso. Pero también nosotros vamos a tener, creo que son en alrededor de algo como 6.000 millones de euros que vamos a tener en el Fondo de la Transición Justa en su inicio. Y a través de los mecanismos europeos, yo estoy personalmente convencido que también podemos distribuir ese apoyo a esas regiones que no van a beneficiar al corto plazo tan rápidamente de esa transición. Allá también los Estados miembros van a tener la oportunidad de proponer cómo se va a utilizar esos fondos en sus países. Sí habrá ganadores, sí habrá perdedores y como siempre en cualquier cambio en transición. Pero yo también lo veo, como se puede ver en los resultados de las últimas elecciones también, que ese tipo del populismo donde el discurso no está siguiendo la ciencia o de lo que todos reconocemos que son asuntos factibles. Yo creo que eso también me está perdiendo un poco de su peso y de otra vez estamos así las personas que tomamos esas decisiones y que les tenemos que vender, entre comillas, a la ciudadanía. Yo creo que tenemos cada vez más credibilidad. Eso también es algo que la pandemia nos está mostrando, que donde se está tomando esas decisiones según la ciencia, estamos gestionando mejor la pandemia. Y lo mismo para el cambio climático. En cuanto al apoyo a los países pobres, existen varios mecanismos y existe ese compromiso de los países en el anexo 1 de la Convención Climática. Quiere decir que los que fueron en alguna época que fueron los países ricos, o sea, los donantes, existe nuestro compromiso solidario de otorgar $100.000 millones anuales
para financiamiento contra las acciones de cambio climático en los países desarrollados, en vía del desarrollo. La Unión Europea representa más o menos 45% de todo eso. O sea, nosotros somos el mayor donante y sin nuestros aumentos esas cifras estarían muy diferentes. Hay tres problemas en ese. El primero es que el mundo ha cambiado tremendamente después de 1992, cuando se firmó la convención. Hoy tenemos 40 países que oficialmente aún están países en el vía de desarrollo, que están más ricos que muchos Estados miembros de la Unión Europea. Pero aún así, ellos no contribuyen, sino reciben nuestro apoyo. Y eso es uno de los temas principales cuando estamos en las negociaciones oficiales, formalmente atacando el tema de cómo el futuro del financiamiento climático tiene que ser construido. Y allá yo espero que habrán nuevos donantes países y que esos flujos van a corresponder mejor a lo que es la necesidad hoy en el día. El segundo tema es que eso, el 100 mil millones de dólares anuales es una gota en un océano, literalmente. Cuando se mira los flujos necesarios para que implementemos el Acuerdo de París, se habla de los flujos financieros que se cuenta en millones de dólares anuales. Y nosotros, a través de las donaciones del sector de los fondos públicos de los países donantes, tal vez alcanzaremos en 2 años a 100 mil millones de dólares. Quiere decir que es 1%, es 2% de todo lo que se necesita. Y por lo tanto, el sector privado, el rol del sector privado con fines de lucro es la respuesta. Y allá volveremos a esos temas de cómo nosotros como reguladores creamos las condiciones habilitantes, el marco regulatorio que conduce a esas inversiones del sector privado. Soy muy bien consciente y que tenemos que ser cautelosos, que las lecciones aprendidas en Europa, nuestro saber hacer, no se traslada directamente en América Latina, porque tenemos muchísimas diferencias en cómo funcionan nuestros modelos económicos, sociedades, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros estamos también haciendo, estamos implementando leyes por lo que es la sostenibilidad financiera. Quiere decir que nosotros estamos regulando a partir de muy pocos meses ya, estamos poniendo calificaciones por esos flujos financieros en la Unión Europea para determinar cuáles son flujos financieros sostenibles de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París. Y allá entra el rol del sector privado y allá entra también toda la cuestión de la sostenibilidad. Es evidente que los países que realmente son los LDCs, los países menos avanzados, no van a poder absorber los flujos internacionales de los mercados globales porque no tienen acceso a esos mercados. Entonces, es obvio que aún en el futuro habrá muchísimos países que van a recibir donaciones de los fondos públicos por la acción climática. Pero también es evidente que para realmente implementar el Acuerdo de París, las economías emergentes, como el caso de muchos países latinoamericanos, tienen que pensar a esas condiciones habilitantes para que el sector privado sea el mayor inversor en la acción climática. Allá me paro y doy la palabra a mis colegas que seguramente quieren contribuir. Muchas gracias, Ismo. María.
Gracias, pues yo creo que Ismo lo has dicho casi todo, muy bien resumido, pero yo creo que solo para complementar, creo que el tema de cuál sería la principal urgencia, yo creo que lo que sí es muy importante es acordarse, bueno, que cuando hablamos de América Latina es una región que contribuye bastante poco a las emisiones a nivel global, pero que es muy impactada por las consecuencias de lo que es el cambio climático. Entonces, yo creo que vemos una convergencia muy interesante donde hay hay muchísimo interés. Yo creo que también he visto, han hecho ¿cómo se dice? Sondeos y se ve que el latinoamericano medio está preocupado por el tema del cambio climático, mucho más que en otras regiones. Entonces, creo que eso es muy importante. Creo que en términos del el tema que sería más importante para la región entera en sí como sector, creo que es un poco difícil de identificar porque como es una región tan diversa, y lo vemos en los diálogos que tenemos con cada país, pero yo creo que en términos de mitigación tenemos deforestación que es supremamente importante porque ahí es una doble pérdida, ¿no? Perdemos una manera pues no solamente que salgan las emisiones, pero también que perdemos la capacidad de reducir. Y bueno, el AFOLU, que es o sea, el uso de tierra y agricultura también, pues agricultura en particular. En bueno, en América del Sur, después veo que el tema de agua es muy importante, sobre todo en América Central y en la gestión de riesgos, que también fueron los sectores que trabajamos antes que yo mostré que teníamos proyectos en ese sector. Entonces, creo que es un poco unos ejemplos, pero que realmente depende de los países. En términos y también pues complementar lo que ha dicho Ismo, creo que es muy importante el tema creo que hay muchas cosas que se puede hacer que no necesariamente se necesita un financiamiento externo, como la cooperación, y eso sería leyes o reglamentos, ese tipo de cosas. Creo que esos son importantes y creo que a la luz también de la recuperación verde, pues a la recuperación de la crisis sanitaria y la recesión económica o con la crisis económica es, por ejemplo, los subsidios que van hacia pues, a sectores de fósiles. O sea, entonces hay subsidios que van hacia el carbón, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí es primero ver los subsidios que existen, por dónde están destinados y creo que eso también, o sea, el presupuesto del país mismo, pero también creo que, como lo ha mencionado Ismo, es la transición hacia un escenario mucho más, bueno, para luchar contra el cambio climático, también va a haber perdedores y creo que es importante también mantener esto en el discurso, sobre todo en América Latina, que también es una de las regiones pues, más desiguales del mundo, también que tengamos pues eso en cuenta. Yo creo que se requiere muchas inversiones también para apoyar que las personas que van a perder sus trabajos, por ejemplo, porque hacemos una transición a energías renovables o cambiamos el modelo de las economías, pues ahí creo que tenemos que apoyarles, incluirlos en el discurso, pero bueno, yo creo que es un desafío, la verdad, y claro, es un desafío aún más grande para los países pobres. Yo creo que también hay más financiamiento, tenemos, como lo ha mencionado Ismo, tenemos los financiamientos que salen del Acuerdo de París, también tenemos, bueno, la Unión Europea destinamos obviamente mucho más dinero a los países que son más pobres. Sí, pero bueno, sigue siendo un desafío. Bien, Gracias. bien, bien.
Bueno, muchas gracias, María. De mi parte, creo que estamos ya pasados de la hora. Quiero darles la oportunidad a cualquiera de los dos, si quieren agregar algo más que les parezca haya quedado pendiente. La grabación, creo que estamos terminando con un producto que tiene una cantidad tremenda de información muy valiosa para que los participantes que pudieron verlo en vivo, y después muchos que lo van a ver luego cuando el video, preparen de la mejor forma posible el desafío que van a tener ahora a fin de mes. Así que de mi parte agradecerles tremendamente por la generosidad, por el tiempo, que sé que tiene muchas responsabilidades, pero además por la generosidad que han tenido de compartir todo el conocimiento y contestar preguntas. Simplemente preguntarles si tienen alguna cosa más que les parezca que quieran agregar, o sugerencia para los participantes, o lo que fuera. Y de no ser así, si te parece bien, Tomás, vamos cerrando la instancia. Bueno, muy bien, entonces. Solo desearles mucha suerte. Gracias. Gracias, María. Bueno, María Jarbio, muchísimas gracias. Ismael Ulvila, muchísimas gracias. Manuel Carmona, que se tuvo que ir antes de tiempo, también muchísimas gracias a los tres. Es parte del equipo organizador como encargado de la delegación de la Unión Europea en Uruguay. Así que bueno, me despido y no sé, Tomás, si querías decir algo antes del cierre. No, solamente también muchas gracias a nuestros panelistas. Yo también aprendí un montón y con mucho gusto veré después la grabación para repetirlo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias a todos y nos encontramos en la próxima. La grabación va a quedar disponible. Saludos. Gracias. Hasta luego.